¿Increíble? No. Incluso hoy en día en nuestro mundo existen criaturas con superfuerza. La humilde hormiga puede soportar pesos de cientos de veces el suyo propio. El saltamontes salta lo que en el espacio del hombre serían varias manzanas de la ciudad. Bienvenido. Ya lo dijo la voz misteriosa. Bienvenidos a Arkham, esa voz que abre la reja y camina por los pasillos y abre y cierra las celdas de Arkham. Bienvenidos todos. Eso que leí al principio es ni más ni menos que la justificación que nos mostraba Jerry Siegel y Joe Shuster para los poderes de su personaje Superman. En el Acción Comics número 1, al final del cómic, viene esa justificación. Justifican los poderes como diciendo que podía ser posible también en un humano tener esas habilidades. Y bueno, no sé cómo decir humano si realmente es un extraterrestre. Bien, ese es nuestro tema del día de hoy, como lo dije en el capítulo anterior. Nuestro tema es Superman. Superman, más que un superhéroe para muchos ñoño, para muchos un boy scout, como le decía Batman, realmente es un arquetipo muy importante dentro del mundo. Para todos aquellos que lo odian, para todos aquellos marvelitas que le tiran pedradas, realmente es un arquetipo muy importante. Con él nacieron muchas cosas, nació todo un mundo, no, estoy mal, nacieron muchos universos. No nada más DC, nacieron muchísimos universos gracias a Superman, porque abrió muchas puertas, abrió un mundo de imaginación tremendamente grande. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de lo que ha sido Superman, de sus creadores y de todo eso que ha venido o se ha venido dando a partir de que nace Superman. Pero antes voy a abrir mi correo y quiero leer algunos correos que ustedes me han mandado, a ver qué es lo que tienen los reclusos para platicarme aquí en Arkham. Quiero agradecerles mucho a todos ustedes que se toman la molestia de escribirme, todos los que escuchan el programa, que bajan el podcast, pues que nos han estado escuchando en estos pocos capítulos que llevamos, pero les agradezco mucho y espero que lo sigan haciendo, porque para eso estamos, ¿no? Para compartir, para comunicarnos, para platicarnos. Para eso estamos aquí. Vamos a leer, vamos a abrir el correo. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, aquí está el primero. Oigan, muchas gracias de verdad a los que me escriban. No dejen de hacerlo para que tengamos una comunicación. Les repito, para que compartamos y para que estemos aquí en Arkham. Para que formen parte más bien de aquí de Arkham. Dice Carlos García. Ajá. Hola, Uri. Una pregunta.
de casualidad tú me podrás informar si es verdad que el Necronomicon, que es un libro hecho con piel humana, ¿sí existe? Ah, ok, que si existe el Necronomicon. No, mira, por principio de cuentas, el Necronomicon no existe. Ajá, o sea, sí se ha hecho mucho revuelo porque el libro ha sido un recurso para muchos relatos y para algunas cosas como cosas curiositas, ¿no? Por principio de cuentas, el Necronomicon fue una invención del señor Lovecraft. Él lo menciona en los cuentos de Cthulhu y en 2-3 relatos por ahí. Inclusive salió un libro llamado Una historia de Necronomicon, pero son libros nada más. Se supone que está escrito con sangre y que está forrado de piel humana. Eso es lo que Lovecraft dice. Es un libro de hechizos, pero sí ha sido como un recurso para muchas personas y sobre todo para como cosas curiosas. Por ejemplo, hay un dato como curioso. Me estoy tratando de acordar. Me parece que es en una película que se llama La novena puerta de Roman Polanski. Incluso sale Johnny Depp. Hay un libro que se menciona en la película que se llama De Umbrarum Regni Novem Portis. Se supone que ese libro está inspirado en el Necronomicon, pero el Necronomicon no existe. Es una invención del señor Howard Philip Lovecraft. En los cuentos de Cthulhu, me parece que sí es ahí en los cuentos de Cthulhu, o en los mitos de Cthulhu, me parece que ahí es donde explica cómo es el libro y qué es lo que hace. Entonces, si gustan darle una leída, y ahí les va a indicar. Bueno, si le gustas dar una leída, Carlos, ahí te va a explicar. Es en los cuentos de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Ahí viene toda la explicación de lo que es el Necronomicon. Pero no existe, ¿eh? No sé quién te haya dicho por ahí, pero no existe. Bueno, vamos a ver otro. Que sigue. Aquí vamos a intentar leerlos todos. Dice... Este es de... espérame. No puedo decir su nombre, ok. Bueno, no sé si lo pueda decir, pero dice... Viene su nombre y dice... Hola Uri, soy el vampiro Ethan. Ok. Solo quiero felicitarte y espero con ansia que leas los cuentos de terror, sobre todo de vampiros. Muchísimas gracias, Ethan, por escribirme. Sí, fíjate que ya yo creo que en estas semanas ya sale el capítulo de los cuentos. Yo creo que no va a ser un capítulo del serial, sino que va a ser un capítulo extra. Todavía no sé si manejarlo por cuentecito o en un solo programa, leer varios, que yo creo que sería lo mejor. Todavía no sé cuáles son los que voy a grabar. Lo que pasa es que son tantos, no porque no tenga yo, sino son tantos que no sé cuál leer. Entonces, pero sí, ya los vamos a estar leyendo, Ethan. Muchas gracias por escribirme. Es muy común que de repente la gente que es muy seguidora, que son del movimiento gótico vampírico, ellos son más, pero también los que hacen época medieval y todo eso, se cambian el nombre. Entonces por eso no sé si decirlo. Si me puedes mandar otro correo para decirme si puedo decir tu nombre o no. Y es muy común que se lo cambien. Bueno, a ver, vamos a ver el siguiente. Este es Angélica Dorantes. Sí, Angélica Dorantes. Hola Uri, felicidades por aventarte a hacer algo así. Muchísimas gracias, yo supongo que habla del podcast. Ya nos hacía falta para fomentarnos el interés por la lectura, ya que nos hace falta leer a los mexicanos. Sí, bueno, esa también es la intención, ¿no? Una pregunta, ¿tú sabes a dónde puedo encontrar el relato del vampiro del metro? Es el que mencionaste en el programa pasado. Tiene mucho que lo busco y no lo encuentro. Muchas gracias. Sí, mira, realmente así se conoce el vampiro, como el vampiro del metro, pero realmente se llama No se duerme en el metro, de Mario Méndez Acosta. La verdad es que físicamente no sé dónde lo puedas encontrar. Yo lo tengo por ahí en un archivo y con todo gusto, ahorita que terminemos este programa, con todo gusto te lo mando. Salió, me parece, si no mal recuerdo, como festejo de los 100 años de Drácula en 1997 en una revista que se llamaba Revista de Revistas, pero la verdad no sé si lo puedas encontrar a lo mejor en un local
de revistas super viejas. Me parece que fue la del mes de octubre o de noviembre del 97, festejando los 100 años de Drácula. Y la verdad no sé si esté o lo hayan publicado en alguna recopilación de cuentos. La verdad no sé, pero yo lo tengo, te lo voy a mandar. Y se me está ocurriendo que a lo mejor es el que leo primero. No se duerme en el metro, de Mario Méndez Acosta. A lo mejor va a ser el primero que lea para ya la siguiente. Y así le damos también gusto a el vampiro Ethan. Y a ti, Angélica, con todo gusto te lo mando. Terminando el programa, te prometo mandártelo. Lo tengo por ahí en un archivo, lo voy a buscar. ¿Y qué crees? Que lo tengo en 2? Lo tengo escrito. Te lo voy a mandar los 2 para que veas que no soy mala onda. Te voy a mandar los 2. Uno está escrito, está en un documento. Y el otro está narrado por Iñaki Manero. Así que te lo voy a mandar ambos para que los tengas. Ya no lo andes buscando. A ver, mientras vamos a abrir otro. Este es Omar Cervantes. Ajá. Hola, Uri. Te saludo a ti y a todos los reclusos de Arkham. Mira, él sí entiende el concepto de Arkham. Ok. Qué gusto me da, Omar, que entiendas por qué es Arkham aquí. Estamos aquí todos locos, ¿no? Solo para preguntarte si tienen Face, para tener comunicación más directa y poder ver todo lo que publican. Híjole, mira, no tenemos Face, no tenemos página ni tenemos Face. Aquí la situación resulta de que para poder tener Face se necesita tiempo para estar publicando, para estar checando sus publicaciones, para estar al pendiente de ustedes. Y la verdad, entre que tengo que hacer aquí el programa, prepararlo, ver qué es lo que voy a hacer, y el trabajo, de repente pues no puedo, no tengo el tiempo adecuado. Pero si por ahí alguien de la banda que nos esté escuchando tiene el interés de ayudarnos con el Face, con todo gusto platicamos, lo armamos, lo ponemos, lo hacemos para tener una comunicación con ustedes también por medio de internet. Es por eso que yo les invitaba a que nos mandaran correos, ahora sí que por medio del correo electrónico, porque sí se me dificulta de repente mis tiempos para poder estar al pendiente del Face. Pero con todo gusto podemos abrir un Face completo también para darle un poquito de chance a los otros seriales que se van a hacer, porque estamos pensando en hacer otros seriales. Entonces pues igual sería como que el Face completo. Entonces si por ahí alguien está interesado en, ahora sí que en ayudarnos en eso, con todo gusto lo hacemos, Omar. Pero sí, ahorita no tenemos Face todavía, pero bueno, pues no sabemos, ¿no? A lo mejor se abre muy prontito para ti. Pero mientras, por correo les invito a que me manden muchos correos. Aquí los vamos a leer. Dice, a ver, otro. Este es de Daniel Ruiz. Hola, soy de Argentina. ¡De Argentina! Mira, me escriben de Argentina. Oye, muchísimas gracias, Daniel, por escribirme. No pensé que de otro país, pero muchas gracias, te agradezco mucho. Dice, hola, soy de Argentina. Me encontré tu podcast y me encantó, muchas gracias. Y si no estoy equivocado, sos de México, ¿verdad? Sí, somos de México, argentino. Argentina, Daniel. Sí, Daniel, somos de México. Y parece que hablarás de cómics que a mí me gustan mucho. Quería hacerte una pregunta. Hace un par de semanas leí una nota en la que decía que Batman derrotó a Hulk en una lucha. ¿Esto es cierto? Porque a mí se me haría algo absurdo. Te felicito por el podcast, muchas gracias. Espérame. Estoy dando las gracias a Daniel, pero así dice. Te felicito por el podcast, muchas gracias y te estaré siguiendo en todos tus podcasts. Muchas gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. Mira, aquí voy a dividir mi respuesta en 2 partes. Sé que los Marvelitas me van a odiar mucho, pero nuevamente, discúlpenme, pero es la verdad. Así como tú lo dices, no sé en dónde hayas leído la nota. Yo me imagino que en internet. No sé, a lo mejor en el Face o en el Twitter, no sé. Pero así como lo dices, que Batman derrotó a Hulk en una lucha, no sé si así decía. Pero así como lo dices, tal parecería que Batman derrotó a Hulk a golpes. Por principio de cuentas, voy a dividir mi respuesta en 2. Porque esto sí está bastante peligroso. Y voy a intentar aclararlo. Efectivamente, y es cierto, existe un crossover
se publicó, si no mal recuerdo, en septiembre de 1981 o algo así. Voy a buscar la información porque no la tengo tan fresca, pero me parece que sí fue así. Fue Hulk, Batman Hulk. Y voy a dividirlo en dos. Vamos a tener mucho cuidado, y eso va para todos y para todos los temas de Arkham. Vamos a tener mucho cuidado en de repente leer cosas y creérnoslas. Aquí nos metemos en dos situaciones. La primera, la gente que no le gusta informarse y cree todo lo que le dicen, y los fanáticos que critican a lo menso y que no saben ni qué están diciendo, ¿no? Efectivamente hay un crossover y efectivamente Batman gana, pero no gana a golpes. Gana, se caracteriza Bruce Wayne o Batman, se caracteriza como un anciano indigente y por medio de la tranquilidad logra tranquilizar a Hulk hasta que se convierte en Bruce Banner. Los Marvelitas dirán, ay, qué payasada o qué babosada es esa. Sí, pero mucho cuidado, porque la mayoría de las veces que han detenido a Hulk es tranquilizándolo. Pocos personajes pueden jactarse de que vencieron a Hulk a golpes. Uno de ellos es Superman. Todos los demás han vencido a Hulk tranquilizándolo, incluyendo a Betty. Llegan, lo tranquilizan y se convierte en Bruce Banner, ¿sí? Es una técnica que siempre se ha ocupado desde que se inventó Hulk. En algún momento yo leí en Face, estaban comentando la saga Marvel vs. DC y decía, ay, es que son luchas absurdas y de muchos años. Pues sí, pero así está escrito, ¿sí? No sean fanáticos y critiquen a lo menso, no. Ilústrense primero y posteriormente ya dicen lo que ustedes quieran, pero no critiquen así nada más. Es cierto, sí existe un crossover, Daniel, y efectivamente Batman, es que no sé si llamarlo derrotar, tranquiliza a Hulk, se convierte en Bruce Banner y así lo detiene. Dejémoslo en lo detiene, no en lo derrotó. Porque aunque Batman aparentemente gana, lo que hace es tranquilizarlo para convertirse en Bruce Banner, nada más. Para los fanáticos de Marvel, hace poco tiempo, también vi una nota, o bueno, una pregunta, ¿quién ganaría si compitieran Flash y Quicksilver? Y los fanáticos de Marvel casi yo creo que golpean el monitor diciendo que Quicksilver ganaría. Bueno, yo sé que es su gallo y tienen que apoyarlo, pero técnicamente no podría ganar. Sí existe una lucha de Flash versus Quicksilver y ganó Flash. ¿Por qué? Porque técnicamente ganaba. O sea, Flash alcanzaba casi la velocidad de la luz y Quicksilver en su ficha técnica dice que solamente alcanza la velocidad del sonido. Entonces el mismo Marvel está diciendo que es menos que Flash y los fanáticos ya se pelean diciendo que cómo es posible. Mismo Marvel está diciendo que es menos que Flash. Entonces, por favor, lo mismo con este tipo de situaciones. O sea, sí suena absurdo, así como lo dices. Leí una nota en la que decía que Batman derrotó a Hulk en una lucha. ¿Esto es cierto? Sí, hay un crossover y sí luchan, y Batman no lo puede detener a golpes y lo que hace es tranquilizarlo, como toda la vida ha pasado con Hulk. Entonces, mucho cuidado con lo que leemos. Vamos a informarnos primero antes de creer esto, ¿no? Por ejemplo, Daniel, lo que tú hiciste es correcto. Mandas un correo haciendo la pregunta en lugar de creerlo primero y posteriormente dices, porque a mí se me haría algo absurdo. Realmente, así como lo dices, sí suena absurdo, pero no fue así. No sé a dónde hayas escuchado o a dónde hayas leído más bien esa nota, pero mucho cuidado con lo que leemos, porque yo inclusive he leído artículos en periódicos o en revistas de prestigio y que se ve claramente que la persona que está escribiendo no sabe nada de cómics, ¿no? O sea, por ahí leí en una revista que se jacta de muy cultural, donde decía el tipo que estaba escribiendo, decía, y con los rayos desintegradores de Superman. ¿Cuáles rayos desintegradores? O sea, Superman no tiene rayos desintegradores, yo no sé de dónde sacan eso. Pero bueno, entonces es correcto.
Muy bien, muchas gracias Daniel por tu pregunta, espero se haya contestado. Me parece que sí fue en el 81 cuando salió Batman vs. Hulk, pero si quieres por ahí investigarlo, me imagino que debe de estar por ahí en internet, pero sí es verdad, pero no se manejó de esa manera. Muchas gracias por todo lo que me dices, Daniel. Un saludo hasta allá, hasta Argentina y hasta todos los países donde me hagan el favor de descargar el podcast. Muchas gracias, Daniel, por escribir. Bien, también está Miguel. Ay, creo que no debí de haber dicho su nombre. Ah, no, sí. Miguel Rodríguez. Hola, Uri. Una pregunta. Dentro de tu podcast tocarás los temas de los mitos de los vampiros. Sí. Y de los fantasmas que se aparecen. Ah, no, a ver, espérame. Los fantasmas que se aparecen. Mira, efectivamente vamos a tocar todo lo que tiene que ver con literatura. Y con todo gusto vamos a tocar los libros y las novelas que hablen de fantasmas. Pero no vamos a tocar el tema de fantasmas como de una manera paranormal, ¿ok? Porque creo que no es el corte del programa. Si ustedes, que al final de cuentas es la gente que me hace el favor de escucharme, si ustedes me lo piden, con todo gusto tocamos esos temas. Pero yo creo que no es el corte de Arkham. Sin embargo, estamos preparando un serial denominado, bueno, no les puedo decir todavía cómo se llama, pero vamos a hablar de leyendas y de mitos, de una manera, digamos que basándonos en hechos y en cosas un poquito más serias a que cualquier comentario X, ¿no? No queremos que esto se vuelva una mano pachona o algo así, pero sí va a ser un serial que hable de mitos y de leyendas. Entonces a lo mejor ahí en ese corte de ese programa, a lo mejor sí, no a lo mejor sí se puede tocar ese tema como un tema paranormal, pero yo creo que Arkham no, porque el corte del programa es diferente. Lo repito, si ustedes que son los que a final de cuentas me escuchan y mandan, con todo gusto yo lo toco y tocamos ese tema. Pero creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Creo que es un poquito más de oscuridad, más de vampiros, más de mito, más de seres mitológicos, ¿no? El tema lo dejo en sus manos para que ustedes decidan si se tocan esos temas o no. Y con todo gusto, no me va a molestar, ni mucho menos, al contrario, se los agradeceré mucho. Así que, pues bueno. A ver, dice, a ver, aquí está el otro. Hola, Uri. Antes que nada felicitarte por tu presta, que me parece bastante interesante. Debe ser propuesta, ¿no? Muchas gracias. Anteriormente en el radio, en lo que antes era órbita, ahora reactor, los jueves había un programa llamado Gaveta 12, enfocado a la música. Claro, pero tocando temas góticos, literarios y artísticos, enfocados a todo este mundo de fantasía y el horror. Muy bueno, por cierto. Así es, también llegué a escuchar Gaveta 12. Gaveta 12 tenía mucho tiempo al aire y era muy bueno, de hecho. Después pasó a ser Hexen. Claro, decayó un poco. Actualmente ya no lo escucho por falta de tiempo, por lo que tu propuesta de podcast me parece bastante buena. Muchísimas gracias. Me encantó toda esa información relacionada con los vampiros, por cierto muy completa. Todo este mito también se vio reflejado en el anime. Un ejemplo de esto son dos películas: Vampire Hunter D, Bloodlust. Así es. La segunda altamente recomendada, más que la primera, aunque es una versión un tanto distorsionada. Sí, así es. Efectivamente, como repito, también escuchaba Gaveta 12, pero bueno, pues ese cambio que hicieron, y yo me imagino que desde que cambió la estación, cambiaron Gaveta, y bueno, pues ya ahora es algo diferente, ¿no? O fue algo ya diferente. Y sí, efectivamente, Vampire Hunter D, Bloodlust, que es muy buena, también se la recomiendo mucho. Me faltó mencionarla en el programa pasado de vampiros, bueno, de Drácula más bien. Se me faltó, pero sí es muy buena esa película. Y pues bueno, este mito se extiende a la música, y es otro mundo.
todo ese que se encierra en el misticismo y erotismo. Como bien dices, se puede hacer infinidad de programas relacionados únicamente a la rama de la música. Sí, efectivamente, ya estoy en pláticas con una persona que sabe bastante de música para empezar a hacer programas relacionados con la literatura y la música. Ya estoy en pláticas con esta persona para que se pueda hacer ya esos programas de música. Regresando a la literatura, comentarte que existe un escritor y poeta de literatura fantástica y horror cósmico y por supuesto vampirismo. El señor es llamado Mario Cruz. Sí, es un poeta mexicano, lo conozco también, vamos a hablar un poquito de él. Vale la pena que lo leyeras. Sí, vamos a leer algunas cosas y vamos a hablar de Mario Cruz, por supuesto, más porque es mexicano y además creo que tiene cosas muy buenas. Espero con ansia el especial de Lovecraft. Saludos, Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Te agradezco mucho tu correo y quiero aclarar que efectivamente ya estoy preparando el programa de Lovecraft con el joven Armando. Ya lo estamos preparando de verdad, ya estoy en pláticas con él para ver cómo va a quedar. También estoy preparando el de juegos de rol. Yo creo que en unos 2 capítulos aproximadamente ya vamos a sacar el de juegos de rol y posteriormente el de Lovecraft. Ya estamos preparando todo eso, Rubén. Muchísimas gracias, te agradezco por tu correo que me mandaste. Dice bastantes cosas interesantes. Muchas gracias por lo que me dices nuevamente. Y sí, ya estamos preparando todo ese ámbito de cosas. Estamos preparando uno de juegos de rol, que yo creo que va a ser el primero que va a salir. El de Lovecraft lo estamos preparando también. Y estoy en pláticas con una persona a ver si cotidianamente nos visita también, para que nos hable un poquito de música, la música relacionada con la literatura. Y por ahí también ya estoy checando una persona que crea música, y yo creo que lo vamos a ocupar de fondo para los cuentos y para los programas. Lo vamos a ocupar. No se me desesperen, vienen muchísimas cosas, estoy preparando muchísimas cosas. Así que no se alejen mucho, recomiéndenos por favor, porque vienen muchas cosas diferentes. Muchísimas gracias, Rubén, por tu correo. Vamos a platicar un poquito de esto que es el superhéroe Superman. El primero de un mundo de superhéroes, otra vez mundo, ¿no? De un universo y de muchos universos de superhéroes que han venido presentándose a partir de 1938, que es la fecha oficial de Superman, pero realmente Superman nace años antes. En 1935 se publica en algunos periódicos, algunas tiras cómicas de periódicos, pero realmente el señor Jerry Siegel y el señor Joe Shuster realmente inventan a Superman en 1933. El señor Jerry Siegel, hay algo bien curioso. Jerry y Joe son hijos ambos de inmigrantes judíos. Uno era de Lituania, Jerry Siegel, y el otro nació en Toronto, el señor Joe Shuster. Jerome, que es realmente el nombre de Jerry es un diminutivo, es el más pequeño de 6 hermanos, era el más chico, y su padre era pintor. Entonces su papá lo apoyaba en esa imaginación que él tenía, y entonces fue al High School Greenwich. Ahí conoció a Joe Shuster, que también él es hijo de judíos, pero él nació en Toronto. Posteriormente se mudó a Cleveland, y entonces entró a la escuela y ahí conoció a Jerry. Se hicieron amigos y empezaron a compartir esta inquietud de inventar personajes. Crean a Superman, van a algunos lugares, les dicen que no pueden imprimir al personaje, hasta que empiezan a publicarlo en ciertos periódicos, tiras cómicas de periódico, y en 1935 es cuando empiezan estas publicaciones. Hasta 1938 hacen el contrato con DC Comics y empiezan a publicar en Acción Comics número 1 con portada de Superman. A partir de ahí se vinieron muchos problemas jurídicos, porque realmente de ese tiempo para acá, ahora sí que hasta donde estamos,
como que no estaban muy exactos los contratos, entonces fueron varias veces y demandaron varias veces a la empresa por su personaje, pero realmente era por los contratos que no se tenían bastante bien establecidos, y entonces empezaron a hacer muchas cosas. Hay unos datos bien curiosos. Para esto, déjenme comentarles que, bueno, Jerry era realmente el dibujante. Digo, Jerry no. Joe Shuster era realmente el dibujante y Jerry era el que inventaba o el que creaba el contenido teórico de los personajes y de las historias que ellos hacían. Jerry en algún momento concedió una entrevista meses antes de su muerte, y en esa entrevista comentó que el aspecto de Clark Kent de su primer dibujo de Superman lo inspiró en un actor de cine de ese tiempo llamado Harold Lloyd, y que de ahí tomó la imagen, de ahí se basó más bien para poder hacer el personaje Clark Kent. Y la imagen de Superman también la basó en Douglas Fairbanks, que también era otro actor de ese tiempo. También hay un dato muy curioso con Jerry Siegel, porque Joe Shuster declara que cuando dibujaba a Lois Lane, bueno, pues la tomó de una modelo llamada Joan Carter, quien se convirtió posteriormente en la segunda esposa de Jerry Siegel. Entonces yo creo que por ahí son cositas que son como muy curiosas del personaje. En Acción Comics número 1 de junio de 1938 se publica Acción Comics número 1, y un año después se publica ya la revista Superman número 1, donde ya pues se convertía en algo ya más oficial y empiezan las aventuras de Superman. Como todos sabemos, la historia de Superman, pues él es kryptoniano. Hay muchos datos muy curiosos porque ha ido, como todos los personajes de cualquier empresa de cómics, ha ido evolucionando su historia y han ido cambiando muchas cosas. Y bueno, las películas, las series que son adaptaciones de la historia original nos ha venido a cambiar un poquito la historia original de Superman. En la primera historia, bueno, pues su papá Jor-El y su mamá Lara están embarazados, como se dice ahora. Su papá descubre que el planeta está a punto de hacer explosión y decide mandar a su hijo en una nave espacial a un planeta que él pueda habitar. En esa historia han sufrido muchos cambios. Se agregó Brainiac a la historia como la computadora inicial del planeta Krypton, pero anteriormente no era así. Anteriormente el papá de Superman, él solo, por investigaciones que él hacía, logró descubrir que el planeta iba a explotar. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, de hecho eso contesta a la pregunta que mucha gente se hace, que dice, bueno, ¿cómo es posible que la kriptonita, que es un pedazo de Krypton, debilite y mate a Superman? Bueno, pues aquí está la respuesta. La gente de Krypton iba caminando en la calle y caía muerta. Nadie sabía por qué. Entonces el Consejo Kryptoniano contrata a Jor-El o le pide a Jor-El que investigue qué es lo que está pasando. Entonces Jor-El descubre que el centro de Krypton está cambiando su estructura molecular a un material radioactivo. Entonces ese material radioactivo es el que daña a los kryptonianos y caen muertos. Entonces él descubre que como está cambiando, los gases del centro del planeta de Krypton están a punto de estallar por ese cambio que está sufriendo. Entonces él decide buscar un planeta. Por principio de cuentas, en la historia original, Jor-El no sabe que él busca un planeta únicamente en un sistema solar más cercano y descubre a la Tierra. Pero él no sabe que se llama Tierra y que hay humanos aquí. Él solamente logra ver la atmósfera, que la atmósfera del tercer planeta de ese sistema solar es muy parecida a la atmósfera de Krypton. De hecho, cuando él pone a Kal-El, Superman, en la nave espacial, él tiene 7 meses de gestación. Era un feto todavía. Entonces se acondiciona la nave para que en el transcurso o en el trayecto termine su desarrollo y caiga en el planeta. Él solamente confía que en el planeta su hijo va a sobrevivir. No sabe que está habitado. Él supone que está habitado por seres vivientes porque la atmósfera es muy similar a la de Krypton, Entonces lo pone, manda la nave a la Tierra, cae en la Tierra y lo encuentran. En la historia original
o en la primera historia de Superman, no lo encuentran los Kent. Jonathan y Martha Kent lo encuentra un granjero X, quien lo lleva a un orfanato y ahí lo deja. Jonathan y Martha Kent quieren adoptar a un hijo en ese tiempo porque ya son personas grandes y no pueden tener hijos. Como en el orfanato Kal-El está provocando muchos destrozos y las personas que están a cargo del orfanato no saben qué está pasando, deciden acelerar la solicitud de los Kent y entregarles al niño para que ya se vaya y ya se olvide de los problemas que ocasionaba. Esa es la primera historia. Posteriormente esa historia fue cambiando por situaciones que Estados Unidos estaba pasando. Por ejemplo, en 1950 más o menos por ahí, la situación jurídica de Estados Unidos cambia y hay un límite de edad para que las personas puedan adoptar niños. Entonces ya no concordaba la primera historia. Por eso se inventó que cuando cae la nave de Superman en la Tierra, cae en Kansas y lo encuentran los Kent. Se lo llevan a la granja, deciden que se van a quedar con él y esconden a Marta durante unos meses diciendo que está embarazada hasta que se cumplen los meses de embarazo y entonces muestran a Clark ya a los vecinos y al mundo y a la ciudad. Esa es la historia original. Por medio de las películas y de algunas series, o bueno, de la serie que ha salido en televisión, se ha ido adaptando a la serie. La historia sigue siendo la misma. Hay un dato también muy curioso. El papá de Jerry murió muy joven de un infarto. Es por eso que la primera historia de Clark Kent, de Superman, su papá muere de un infarto y él queda sin papá. Posteriormente también va cambiando y en 1985, después de Crisis en las Tierras Infinitas, que algún día hablaremos de todo ese universo DC y por qué se hizo esa crisis y qué fue lo que pasó, cambia la historia y su papá no muere, sigue vivo. De hecho, en la muerte de Superman, el que va a rescatar al espíritu de Clark Kent es su papá, Jonathan, y va a hablar con él y va a rescatarlo. Ahora en el nuevo 52, nuevamente la historia vuelve a cambiar y su papá también muere y nada más está su mamá. Todo este tipo de situaciones que viven los personajes de los cómics es para ir arreglando pequeños detalles que se encuentran al aire. Por ejemplo, la situación de que no podían adoptar ya hasta cierta edad. Entonces, ese es a grandes rasgos como que el nacimiento de Superman. También la historia ha ido cambiando muchas veces. En la primera, cuando Clark es adolescente, se va a la Fortaleza de la Soledad construida por él a estudiar toda la información kryptoniana que sus papás le dejaron. Posteriormente, ya cuando es grande, regresa a su casa, él decide irse a Metrópolis porque él piensa que ahí es donde sus habilidades pueden hacer más el bien que en Villa Chica o en Smileville. Entonces le pide, en lo que está en el transcurso de irse, le pide a su mamá que le construya un traje, a su mamá Marta, para que no puedan saber quién es, y le construye el traje clásico azul con rojo. También ha ido cambiando ese traje. Anteriormente era un azul más oscuro, era una capa más corta y la S era más sencilla, era una S muy sencillita. Y bueno, eso de la S sí siempre se ha manejado. Lo traía con él en la nave. No nos explicaban bien por qué la traía, pero siempre se manejó de esa manera, igual que en la última película y en la última historia de Superman. Eso es a grandes rasgos la historia. Ahorita vamos a comentar otros detalles de la misma historia de Superman, para que ustedes vayan viendo cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, nace en la Edad de Plata, en 1952, que empieza la Edad de Plata, es la edad más prolífica de los superhéroes de DC, porque empieza una edad en donde nacen muchísimas cosas y donde la imaginación fue tan grande que se le salió de las manos. Ahí en esa edad nace Superboy, que eran las aventuras de Superman cuando era adolescente. Pero ahí había una contradicción que nadie se había dado cuenta, o bueno, sí se dieron cuenta muchos, pero no querían decirlos hasta muchos años después. ¿Cómo podía existir un Superboy si Superman se había pasado toda la adolescencia en la Fortaleza de la Soledad? Entonces tratan de arreglarlo. En la muerte de Superman nace un nuevo Superboy que es el que ha permanecido hasta el momento. Cuando fallece Superman, una empresa que se llama Instagram
extrae una de las células de Superman y hace un clon. Ese clon se escapa antes de terminar su desarrollo completo y es un Superman adolescente. Y entonces ahí nace el nuevo Superboy. Eso es más o menos cómo ha ido la historia de Superman. Cuando él llega a Metrópolis, conoce a Lois Lane, a Luisa Lane, le pusieron aquí en México, y bueno, pues es su novia de toda la vida. Han pasado muchas cosas con ella, como este programa es cortito, pues no nos alcanzaría el tiempo de explicarlo todo. Por ahí existe Lana Lang, que fue su novia de la adolescencia, sí existe, y fueron novios en la preparatoria. Y de hecho, cuando él se va a casar con Lois, le habla por teléfono a Lana para pedirle una disculpa y pedirle perdón porque se va a casar con otra persona. Eso es más o menos a grandes rasgos la historia de Superman, desde 1938 hasta la fecha. Hay cosas que han permanecido, hay cosas que se han cambiado, que han cambiado mucho. Superman como un símbolo del superhéroe más poderoso, del primero, pues se ha convertido en líder de la Liga de la Justicia y como un símbolo de seguimiento para muchos más superhéroes. Regresándonos un poco a lo que es la historia de Superman, han cambiado también sus poderes. Bueno, también hay un dato muy curioso. El primer periódico donde estuvo trabajando Clark Kent, bueno, no el primero, sino el único donde estuvo trabajando, anteriormente no se llamaba Diario El Planeta, se llamaba el Diario Estrella. Cuando Superman, la revista Superman, pasa de ser nacional a ser un tiraje internacional, porque ya exportaban la revista, cambia el nombre del diario. Ya no era Diario Estrella, era Diario El Planeta. Es por eso que se cambió el nombre del diario. Anteriormente Superman, aunque tenía poderes, fueron progresivamente aumentando. Al principio, por ejemplo, Superman no volaba, solamente daba saltos gigantescos. Por eso el eslogan de su primera serie animada y su eslogan que ha permanecido por mucho tiempo en las series de Superman, las series animadas, era más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar los edificios más altos de un solo impulso, porque anteriormente Superman no volaba, brincaba. Posteriormente pues ya se le fueron aumentando las habilidades y pues les voy a decir más o menos las habilidades de Superman. Ahora Superman tiene muchos poderes también muy ocultos y habilidades que se mencionaron una vez y que ya no se han vuelto a mencionar. Yo me imagino que fueron recursos que en ese tiempo los escritores o los guionistas se apoyaban para poder salir de algún apuro en el que ya no sabían cómo salir, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, Superman, los poderes de Superman funcionan con el sol amarillo. El sol amarillo carga sus células de Superman como si fueran baterías, y eso es lo que le da el poder o las habilidades que él tiene. Superman tiene, por principios de cuenta, la vista. Tiene vista telescópica y tiene vista microscópica. Puede ver a varios kilómetros de distancia. Se dice que Superman del espacio puede ver caminando a una hormiga en la ciudad. Esa es su vista telescópica. Y su vista microscópica se dice que Superman puede ver los átomos, puede lanzar por los ojos rayos caloríficos. Superman se concentra, reúne todo el calor, la energía solar que tiene en su cuerpo a los ojos y dispara rayos caloríficos como si fueran rayos solares. Tiene el superoído. Se dice que Superman puede escuchar caer un alfiler al otro lado de la ciudad. Eso es su alcance que tiene. Tiene superfuerza. Puede mover un planeta pequeño. Esa es su superfuerza que tiene. Tiene supervelocidad. La supervelocidad es algo que no se ha definido completamente. Al principio se supone que Superman rebasaba únicamente la velocidad del sonido. Posteriormente, en historias bastante absurdas, pues que es que hacía competencias con Flash. Digo, ¿cómo? Si Flash alcanza la velocidad de la luz. Entonces, como que no se ha definido bien su supervelocidad, pero hasta donde se tiene entendido, rebasa la velocidad del sonido. Tiene unos superpulmones, de ahí viene el supersoplido. Superman puede aguantar la respiración por 2 horas, por los pulmones que tiene,
los llena y puede expulsar el aire con tanta fuerza, por eso es el supersoplido. Superman, bueno, el cuerpo, porque esto no lo hace tan conscientemente, por así decirlo, tiene un escudo protector que crea sus células de 1 centímetro de espesor alrededor de su cuerpo. Por eso es que le rebotan las balas, por eso nunca rompe el traje. Cuando se peleaba, eso era algo que mucha gente criticaba, ¿no? Que el traje no se rompía, y bueno, posteriormente pues ya nos dieron la respuesta del por qué. Y algunos poderes que tenía Superman, que solamente se mencionaron una vez. Por ejemplo, el beso mágico, ¿no? El famoso beso mágico de Superman 2, cuando besa a Lois Lane para que se le olvide todo lo que pasaron. Yo creo que ese nada más fue un recurso para poder salir del paso, porque ya no hallaban cómo salir. También se decía que Superman podía como que reflejar su mismo yo en otro lado, pero también nada más fue un recurso que se mencionó una vez y que no se ha vuelto a mencionar jamás. Eso es a grandes rasgos las habilidades que tiene Superman y un poquito de su historia. Ya platicamos de Jerry y Joe Shuster. Realmente ellos eran muy jóvenes cuando inventaron a Superman. Por ejemplo, Jerry nació un 17 de octubre de 1914. Para el 38 ya lo habían inventado. Realmente fueron muy jóvenes cuando inventaron a Superman. Yo creo que era un poquito la cosquillita de lo que ellos habían pasado. Como les digo, que perdió a su papá de un infarto cuando él era joven. Entonces yo creo que fueron como cuestiones también de que eran inmigrantes judíos y a lo mejor necesitaban, no sé, yo creo que Jerry y Joey necesitaban una figura de poder que los defendiera, que de alguna manera diera la cara por ellos, ¿no? Un héroe. Y yo creo que de ahí nace el personaje. En un momento vamos a platicar del perfil psicológico del personaje. Esto es a muy grandes rasgos lo que ha sido Superman, su historia, porque digo también Superchica, se supone que era su prima sanguínea, y ahora me parece que sí es de esa manera, pero mucha gente criticó eso, ya que era el último hijo de Krypton, y también había un supergato que era el gato de Superchica, Dios santo. Todo eso nació en la Edad de Plata, una edad donde se inventaron muchas cosas y que a veces no tenían un fundamento preciso para poder meter esos elementos, ¿no? Bueno, pues yo los voy a dejar un momento con algo de música. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que todos sus comentarios y preguntas, que supongo que debe de haber muchas para este personaje Superman, con todo gusto mándenmelas y se las contestamos todas. Para sugerencias, críticas, todo lo que ustedes quieran pueden mandarlo. El soundtrack que escuchamos al principio es el de una serie de televisión que sacó la Warner Brothers que se llamaba Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Una serie bastante interesante porque mostraba más las aventuras de Clark y Lois que de Superman, pero era buena realmente. Hubo muchas cosas muy buenas en esa serie. Así que los dejo con un poquito de música y ahorita regresamos en lo que damos un respiro y seguimos con esta historia de Superman.
Bien, pues ya regresamos. Esto que escuchamos nuevamente es el soundtrack de la película de Superman de 1978 y también está en el fondo con algunas entradas de las series animadas que tienen que ver con Superman. Un aspecto también interesante que ha cambiado con el tiempo de su historia de Superman es que en la primera historia Clark va a buscar trabajo al diario El Planeta y Perry White le dice que no. Su jefe le dice, no, ¿sabes qué? Que no hay lugar. Realmente Clark consigue el trabajo por ser el primer periodista que consigue una entrevista con Superman. Posteriormente, con los años, eso como que se modificó y resulta que la primera que consigue la entrevista es Lois Lane. Pero no, en realidad, y en la versión original, Clark es el que consigue la entrevista y por esa entrevista logra entrar a trabajar al diario El Planeta. Decía yo que íbamos a ver un análisis psicológico de Superman. Por principio de cuentas, bueno, pues es un superhéroe que maneja una doble identidad. Esta doble identidad, en caso de Superman, se maneja porque Clark quisiera mostrar todo lo que puede hacer, ser vistoso, ser una persona lucida, ¿no? Y no lo puede hacer como Clark para que no peligren las personas que él quiere y que están muy allegadas a él. Entonces crea su alter ego para poder lucirse con esas habilidades que él tiene. Lucirse no como vanidad, sino para ayudar a los que necesitan, ¿no? Pero sí se maneja esa como dualidad de que él quiere ser vistoso, porque anteriormente, bueno, en la primera historia, Clark era una persona torpe, aunque sí era buen periodista, pero era torpe en su físico, era muy torpe. Lo hizo así para que no relacionaran Clark Kent con Superman. Superman es dueño de la ridiculez más grande de todos los tiempos, de todos los superhéroes y de todos los cómics, de todas las historias, y es que se quita los lentes y ya nadie sabe quién es. Realmente no sé qué piensan los escritores de Superman, pero realmente sí se me hace eso como absurdo, ¿no? Si alguien con una máscara o con un antifaz y lo reconoces, ahora cuanti más que nada más me quito los lentes y ya nadie sabe. Hasta con Lois Lane, que lo ha visto de cerca como Clark y como Superman durante muchísimos años, nunca supo quién era, ¿no? Eso es algo bastante chistoso y bastante absurdo del universo de los cómics. Superman es el clásico Hércules y es el primer superhéroe como tal que existió en el mundo. Esos colores vistosos, esos colores rojo y azul que anteriormente en la Edad de Plata los hacen muy muy brillantes, los hacen de una personalidad muy llamativa, se luce. De hecho, por eso es una de las razones por las que a Batman le cae gordo, ¿no? En muchas historias los ponen como si fueran los mejores amigos, cosa que en algún tiempo ocurrió, pero en la historia original Batman y Superman no se quieren, se respetan, pero no se quieren ni tantito. Más Batman a Superman, Batman lo superodia casi, le cae gordo, pero se respetan bastante, se respetan muchísimo. La historia de Superman ha cambiado mucho, sobre todo ahora en el nuevo 52 lo hacen un poco más oscuro, más serio, más tenebroso, como queriéndolo asemejar un poco a Batman. Creo que no le queda esa personalidad porque él siempre fue un Boy Scout, como le decía Batman, de esa personalidad simpática, ¿no? Y pues bueno, creo que a mi punto de vista creo que no le queda tanto esa personalidad. Sí, un poco pudiera ser por lo poderoso que es el personaje y sus habilidades, pero realmente así como que fuera su personalidad creo que no le va mucho. Más o menos es la historia de Superman. Le vamos a dedicar otro capítulo porque es muy extenso todo lo que se tiene que hablar. Digo, de 76 años que tiene el personaje, es mucho hilo de donde cortar. Le vamos a dedicar otro capítulo para ver su historia. Bien, ya hablamos de su historia general y básica. Ahora vamos a comentar un poquito de sus historias más sobresalientes. Pues Acción Comics número 1, pues esa fue la primera. Y Superman tiene muchas historias que ha venido a cambiar el mundo en el que vivimos. Les voy a comentar algunas cositas muy rápidamente, nada más son 3.
En 1992, la industria del cómic se estaba yendo a la quiebra. Superman vendía muy poco tiraje y por ende su empresa DC vendía muy pocos cómics también, al igual que las empresas, las competencias, como era Marvel, como era Dark Horse, como eran muchas. Se estaba yendo a pique. Era una situación muy deplorable. Lo único que hacía que DC subsistiera era Batman, y más porque acababa de salir una película que era Batman en 1989. Algún día también hablaremos, haciendo un paréntesis, de lo que es Batman. Batman ha demostrado, lo he comentado anteriormente, ha demostrado cada película que saca que es el líder mercadotécnico más importante de los cómics. Siempre que sale una película de él, le parte el queso a cualquiera que haya salido. Bien, entonces DC tiene una junta para ver qué pueden hacer, ¿no? Y se les ocurre la idea de matar al personaje. Cuando sale la muerte de Superman, es un boom impresionante en los cómics. Levantó a Superman y levantó toda la industria. No nada más a DC. Levantó a muchas industrias de cómics, porque al levantar las ventas de Superman, la gente leía la muerte de Superman y decía, bueno, ¿este quién es? Y había personajes que decía, ¿este quién es? Y buscaba y empezaba a comprar otros cómics y luego encontraba otros superhéroes y los compraba. Entonces se levantó la industria. Se llama el boom de los cómics en 1992 por la muerte de Superman. Entonces decimos que Superman, primero cuando lo crean, pues levanta pues una industria que no existía realmente. Entonces es el primero y empieza a levantar. En 1992 logra levantar toda la industria. Y entonces ese boom de los cómics fue lo que hizo que se integraran muchos personajes y que se levantaran las industrias y que hubiera nuevas historias, nuevos personajes, nuevas cosas para ofrecerle a la gente. Fue algo muy espectacular que hizo la muerte de Superman. Una historia que se les ocurrió de la nada a los creadores. De hecho, cuando preguntaban quién era Doomsday, pues no sabía nadie. Tuvieron que darse un tiempo, creo que fueron un mes o 2 meses, por algo así, no recuerdo bien, que hubieron juntas y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que inventarle una historia a Doomsday, y le empiezan a inventar, pero realmente no sabían ni siquiera ellos mismos de dónde había salido, ¿no? Porque fue algo que inventaron en su momento para poder rescatar a la industria de los cómics, sobre todo de Superman, y lo lograron, a mi gusto, bastante bien. Otra cosa que ha logrado hacer Superman es, bueno, pues tiene 76 años, ha logrado mantenerse en el mercado por todo ese tiempo, ¿no? Eso es algo bien difícil. Hay superhéroes, personajes que nacieron y se extinguieron así como nacieron, ¿no? Pero él no, él siguió, y hay muchísimas cosas que tiene alrededor de su historia y alrededor de su personalidad. Muchas historias, como otros mundos. No, es un universo extensísimo hablar del personaje. Le vamos a dedicar otro capítulo porque hay muchísimas cosas que se quedan volando y muchísimas cosas que se quedan en el tintero. Nuevamente les recuerdo que si me quieren mandar alguna pregunta que ustedes quieran, con todo gusto, les recuerdo el correo, que es radioarkham1@gmail.com, para que todos ustedes me manden las preguntas que quieran y que deseen. Vamos a platicar un poquito de la filmografía de Superman. Les voy a dar los datos para que si gustan verlas, pues adelante. La primera película de Superman, que bueno, en realidad no fue una película, fue más que otra cosa, fue una serie piloto de Superman de los 50s. Fue una película de una hora de duración que se llamaba Superman y los Hombres Topo. Se produjo en 1951. Estuvo protagonizada por George Reeves, que era Superman. De hecho, por ahí existe que la maldición de los Supermanes, ¿no? Que bueno, realmente nada más le tocó a George Reeves y a Christopher Reeves. Fíjense, tienen un apellido muy similar. Era George Reeves y Christopher Reeves. Fue su primera serie en 1950, ya les dije, la primera serie de Superman.
pero la película fue un episodio de 1 hora completa y bueno, la verdad es que la producción fue bastante grande. Y la primera película oficialmente fue en 1978, como ya hemos platicado, el soundtrack. Se estrenó un 15 de diciembre de 1978 y se llamó Superman, simplemente así. Todos ya sabemos que es Christopher Reeves. Y les decía yo de las maldiciones. George, después de hacer la serie, intentó pues tener otros trabajos y la gente no se lo permitía. Es decir, lo señalaban como Superman, salía en las obras de teatro y le gritaban Superman, Superman en la obra. Entonces, como nadie lo veía como otro personaje, ya no le daban trabajo. Hasta que llegó el punto en que el señor pues se suicidó por esa situación. Y Christopher Reeves, pues ya sabemos la historia, que se cayó, estuvo inválido hasta que murió recientemente. Superman 2, bueno, desde la primera de 1978, pues la historia dio pie a hacer una segunda parte. Con todo el elenco original, se estrenó, algo bien chistoso, se estrenó en Europa en 1980 y después se estrenó ya en Estados Unidos y en el resto del mundo en 1981. Estuvo así como raro, no sé. En la primera película, bueno, pues es la historia de Superman, toda la primera parte, y pues conocemos a Lex Luthor, un Lex Luthor de la Edad de Plata, prácticamente, un Lex Luthor villano, un Lex Luthor criminal, que se lo encierran en la cárcel, de hecho. En la segunda y la tercera se escapa. En Superman 2 del 81 aparece el general Zod con dos ayudantes, con su ayudanta y su ayudante, y luchan contra Superman. Pues ahora sí que una buena película realmente fue esa, Superman 2. Superman 3 fue en 1983. Originalmente, ese también es un dato muy curioso, originalmente se había pensado en Brainiac como villano para esa historia, pero realmente es que no supieron resolverlo y mejor incluyeron al comediante Richard Pryor, que para mí era peor, porque realmente fue una historia bastante deficiente la que maneja Superman 3. Aparece la kriptonita roja, que también aclararemos ese punto de la kriptonita roja. Y pues bueno, Superman se enferma y es un relajo en la película de Superman 3. Y posteriormente, para 1987, sale la última película de esta saga, denominada Superman 4, En busca de la paz. También creo que fue un poquito deficiente la película. Inclusive Christopher Reeves fue el que impulsó esta película con apoyo de Canon Films. Y pues sacan esta secuela. No es muy buena, pero pues forma parte de lo que fue Superman. Una película súper importante. Y bueno, pues Superman regresa. Fue estrenada en el 2006 esta película. Creo que le faltó muchísimas cosas, con muy buenos efectos especiales, debo de decirlo. Pero realmente la historia le faltó mucho para poder llegar a una buena historia. Pues ya sabemos que se acaba de estrenar Superman, el hombre de acero. Es una película muy parecida a la 78, tiene un corte muy similar. Toda la primera parte de la película es la historia de Superman, cómo llega, cómo obtiene sus habilidades, cómo se da cuenta, adaptada obviamente a nuestro tiempo, y posteriormente es el debut y la muestra de lo que Superman puede hacer. Sí logró algo, porque a partir de ahí se empezó a pensar ya en el guión de Liga de la Justicia y de Superman, el hombre de acero 2. No sé cómo la vayan a manejar. Realmente tengo un poco de miedo, porque no han demostrado que no es tanto de ser, realmente es Warner. No ha demostrado tanto ese impacto que deberían de tener los personajes. Mucho tiene que ver Marvel, porque bueno, pues nos ha demostrado un universo de superhéroes en la cinematografía bastante grande. No por eso han sido buenas películas. Marvel tiene pésimas películas realmente, y de las últimas que ha sacado. Creo que les ha faltado un poquito de creatividad, un poquito de pasarse un poquito más a la historia, porque
la realidad es que no le han dado al clavo de lo que es el personaje Superman en la pantalla grande. Las películas de Christopher Reeves del 78 al 87 son películas que mostraban el Superman de la Edad de Plata. Fue muy buena la del 78 porque todo el mundo quería ver su superhéroe, que era Superman en ese tiempo, en la pantalla grande. Y a mi punto de vista han descuidado bastantes personajes en el universo DC, como es, bueno, ahorita ya está la serie de Arrow, que es Flecha Verde, Flash, hubo una serie en los 90 de Flash, muy buena por cierto, con pequeñas cositas y adaptaciones igual que no gustan a muchos, pero creo que fue un esfuerzo bastante loable de DC. Se habla de Superman, el Hombre de Acero 2. Algunos dicen Batman contra Superman, algunos dicen que es el inicio de Liga de la Justicia. La verdad y la realidad es que no hay nada oficial hasta no ver lo que saquen. Creo que sí está un poquito en duda lo que está planeando la Warner Brothers con respecto a los superhéroes de la DC, pero realmente sí es un poquito deficiente. Son mejores las versiones animadas de Warner Brothers, superan por muchísimo, pero un inmenso brinco dan, muy superior a las animaciones de Marvel. Realmente creo que han dejado una huella todas estas animaciones. Y bueno, pues estas son las películas, pero son las versiones cinematográficas de Superman. Ha habido series como la del 50 y una serie, la de Lois and Clark, la de Smallville, que a final de cuentas llegan a ser adaptaciones nada más y que no son parte importante del personaje o de la continuidad del personaje, ¿no? Lois and Clark mostraba las aventuras de Clark Kent y Lois Lane como reporteros. Sí hacía apariciones Superman, pero se basaban más en esa historia. Creo que era buena. Y Smallville, bueno, pues tristemente debo de decir que es muy buena serie, extraordinaria, pero no es Superman. Por principio de cuentas, pues sus papás son jóvenes, ¿no? Y te manejan una historia diferente a la historia original de Superman. Un punto muy importante que a mí en lo personal no me gustó y que es muy criticado de esa serie de Smallville es justamente que muestra superhéroes en sus versiones adolescentes, cuando realmente no tienen por qué ser. Para mí yo creo que el único que pudiera ser era Arthur, que era Aquaman, porque a final de cuentas pues sí creció en la Atlántida y es un personaje que no es tanto un superhéroe ahora. Anteriormente sí era un superhéroe, ahora es un personaje de la historia nada más. De ahí en fuera Flash, sale Doomsday, por Dios santo, Lex Luthor. Hay una historia por ahí en la Edad de Plata que muestra que Lex Luthor conoció a Clark Kent de jóvenes. De hecho, Superboy era responsable de que se le cayera el pelo y de ahí empezaba su enemistad. Pero realmente la serie de Smallville en muchos aspectos no se apega ahora a la historia de Superman. Ahora Clark Kent en su adolescencia decide irse alrededor del mundo a estudiar y a aprender todas las cosas de la Tierra. Con sus habilidades, con sus poderes, pues logra viajar por el mundo y aprender muchas cosas. Esto es más o menos una filmografía muy rápida y muy corta de lo que ha tenido Superman. Las series de televisión, la serie del 50 era también muy importante. Y bueno, pues las versiones animadas también han sido parte importante de la vida de Superman. Creo que la serie del 92, que la primera fue Batman, que fue una estupenda serie animada. Creo que Superman también logró muchísimas cosas en esa serie. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Porque abren paso a todo un mundo de superhéroes de la DC y que me agradaría bastante. Hay una historia que se llama Liga de la Justicia Guerra, así se llama, acaba de salir hace un par de meses. Se les recomiendo mucho que la vean. Me agradaría mucho que fuera la historia original para la película de Liga de la Justicia, porque es la historia del cómic. Está muy basada en la historia del cómic esa película. Los dejo un ratito con algo de música y enseguida regresamos para seguir platicando con esto que es Superman, ese arquetipo del tamaño del mundo que es Superman. Mi correo
No, el correo del programa radioarkham1@gmail.com.
Pues bien, ya estamos aquí otra vez. Lo que acabamos de escuchar es algo de la banda sonora de Superman, el Hombre de Acero, del 2013. Pues ya nada más para terminar vamos a comentar rápidamente, porque ya nos supercolgamos, algunos aspectos que nacieron en la edad de plata de Superman y que se han quedado en la mente de muchas personas. Entonces nada más para que no se queden con una idea errónea de todo eso, vamos a descartar un poquito lo más sonado de esto. Entonces, bueno, en la edad de plata, como les comentaba, es una edad muy prolífica para los superhéroes de la DC. Un paréntesis para los que no saben es que los superhéroes de la DC o el universo DC se dividen por edades. De 1938 a 1952 es la edad de oro. De 1952 a 1985 es la edad de plata. De 1985 hasta el año pasado, me parece, todavía no está bien definido, era la edad moderna, y resulta que ahorita está el nuevo 52. No sé cómo lo vayan a manejar posteriormente. Entonces, en la edad de plata nacen muchas cosas de Superman. Nace Superchica, nace Superboy, Supercan, Superperro, Supergato. Superchica era la prima sanguínea de Superman, y resulta que en una misión que él tiene muy cerca de donde se encontraba el planeta Krypton, él se encuentra a su prima. Resulta de que la historia era igual. El tío de Superman construye una nave para su hija, la manda al espacio, pero la nave únicamente puede caer en un planeta cercano ahí de Krypton. Superman la encuentra y la trae a la Tierra. Entonces, pues aquí Superchica pues también tiene superpoderes. Inclusive hubo una película de Superchica y se vuelve un personaje muy importante dentro del universo, porque al tener los mismos poderes que Superman, pues era igual de poderosa. Y entonces pues esa era Superchica. Superperro igual no había una justificación tan exacta. Era el perro de Superboy, de Clark, cuando era joven. Eso fue en la edad de plata. Se llamaba Krypto y lo acompañaba en sus aventuras. Entonces se suponía que Superboy era Superman cuando era joven. Como les comentaba hace un momento, bueno, eso no tenía justificación, porque en ese tiempo Clark se la pasó muchos años en la Fortaleza de la Soledad. Entonces no había una justificación tan cierta. Supergato era el gato de Kara, la prima de Superman, de Superchica, y también tenía poderes, ¿no? Entonces, eran cosas muy absurdas que nacieron en algún capítulo que hablemos de Batman. También mencionaremos a Batiduende, que también fue creado en la Edad de Plata y que venía de la misma dimensión que Mr. Splik de Superman. Un enredo en la Edad de Plata que para qué les cuento. Vamos a hacer un capítulo especial de la Edad de Plata y del multiuniverso y de todo lo que surgió en esa edad, que realmente no tenía una justificación tan exacta, ¿no? En la edad moderna la historia de Superchica cambia y resulta de que no era la prima sanguínea de Superman. Ella venía de otro planeta y al llegar a la Tierra adopta la imagen de Superman como un símbolo, y ella tenía poderes diferentes. Podía cambiar de forma, podía hacerse invisible, volaba, tenía superfuerza, pero no era con exactitud algo igual a Superman. Y Superboy, bueno, pues como les comentaba, es un clon que se escapa antes de terminar su desarrollo, y pues era el nuevo Superboy. Ahora en el nuevo 52 descubrimos muchas cosas. Superboy mantiene la misma línea del clon, y Superchica me parece que sí es su prima de Superman. Realmente no sé cómo vayan a adaptar eso, porque apenas está viendo y apenas está abriendo el nuevo 52. Pero bueno, posteriormente, cuando tengamos la información, con todo gusto se las platico. Otra de las características de la Edad de Plata es Lex Luthor. Luthor en ese tiempo era un criminal, pues ahora sí que un villano criminal en toda su extensión de la palabra, o bueno, en toda la extensión del contexto. Entonces, Lex Luthor, pues sí era un criminal que movía la mafia y que vivía exclusivamente para dañar a Superman. En la edad moderna eso cambia y ahora Lex Luthor es un empresario que tiene una doble personalidad,
y que inclusive llega a ser presidente de los Estados Unidos y que logra mover a las masas y logra mover el sentido común de la gente para verse él mismo como alguien no tan malo, ¿no? Pero que sí es un villano que ha provocado muchos problemas a Superman y que gracias a él nace Metalo y que gracias a él nacen villanos exclusivamente para detener a Superman. Otro de las cosas que han cambiado y que suena mucho y que la gente se ha quedado con esa idea es la kriptonita. En la Edad de Plata había muchas kriptonitas y de muchos colores, y encontrabas kriptonita por debajo de las piedras o tirada en la calle, ¿no? Casi cada villano tenía un pedazo de kriptonita, ¿no? Había muchas kriptonitas y de muchos colores. La kriptonita verde es la que ha permanecido, y ahorita les cuento la historia de la kriptonita verde, que es la que debilita a Superman, como les contaba hace un momento, porque es un pedazo justamente de ese material radioactivo de Krypton que daña a los kryptonianos. Entonces Superman absorbe esa radioactividad que desprende la kriptonita y lo debilita y lo mata. También había la kriptonita azul en la Edad de Plata, que era la que dañaba directamente a Bizarro. Otro personaje que nace en la Edad de Plata era Bizarro, venía de un mundo bizarro, como de otro universo, en donde existía una tierra cúbica, y en esa tierra cúbica vivían puros bizarros de la gente de la Tierra, y entre esos bizarros estaba Superman Bizarro, que es el villano directamente de Superman. Ahora esa historia cambia en la Edad Moderna y es un clon que hace el Lex Luthor, pero le sale mal y entonces se convierte en Bizarro. Es como que algo más justificable. Existía la kriptonita blanca, pero esa kriptonita solamente dañaba la vida vegetal de cualquier planeta. Existía una kriptonita dorada y hacía que Superman perdiera sus poderes permanentemente. ¿Por qué permanentemente? Bueno, porque se manejaba que Superman podía perder los poderes por varias formas, ¿no? Una de esas era otra kriptonita, que era la kriptonita carmesí. Bueno, la kriptonita carmesí nació ya en la Edad Moderna, que le quitaba los poderes a Superman, se quedaba sin superfuerza, ¿no? También había otra kriptonita, la roja, que tenía como efectos inesperados en Superman, como le podían salir 4 brazos, como podía enfermarse, que es la kriptonita justamente que se menciona en Superman 3, y él como que se enferma, se hace como una persona viciosa o algo así, se hace como malo, y esa era la kriptonita roja, que tenía unos efectos bien extraños. Había una kriptonita también que era una kriptonita lenta, que era una modificación de la kriptonita verde y que fue creada por un científico y reduce la supervelocidad de los impulsos nerviosos que tenía Superman. Pero esa kriptonita dañaba tanto a los kryptonianos como a la gente terrestre. Muchas kriptonitas, había una kriptonita que le pusieron falsa, creada por Superchica usando magia, pero era totalmente inofensiva, ¿no? Había una kriptonita rosa también, que bueno, según esto afloraba los instintos femeninos de los kryptonianos, y en caso de las kryptonianas era al revés, ¿no? Era un sentido opuesto. También era una kriptonita X, que también fue creada por Superchica, de un trozo de kriptonita verde. Era una kriptonita como antídoto a la kriptonita verde. Se mencionaron muchas kriptonitas, como la antikriptonita, la K-metal, el magno-kriptonita y la ultra-kriptonita, que también fueron como recursos que ocuparon en la Edad de Plata para la kriptonita. Por esta Edad de Plata, la gente se queda con la idea de que kriptonita hay en todos lados y por debajo de las piedras, como comenté hace un momento. La realidad es que la historia de la kriptonita no es así. Cuando explota Krypton, la nave de Superman no estaba lo suficientemente lejos, entonces un pedazo de ese material radioactivo, kriptonita, se incrusta en la nave de Superman. Cuando la nave de Superman llega a la Tierra, ese pedazo se desprende por la atmósfera y cae en Europa. Lo recogen unos científicos y lo llevan a un museo. Lex Luthor va a Europa, visita ese museo, ve la kriptonita
que no saben que es kriptonita todavía, le gusta la piedra y la compra. Y la pone en su escritorio. Y un día que entra Superman, ve que se empieza a debilitar y se da cuenta que es ese pedazo, esa roca verde que él compró. Es el único pedazo que existe en la Tierra en la historia original. Con ese pedazo de kriptonita, Lex Luthor se hace un anillo con el cual posteriormente le da cáncer, porque saben que la radioactividad te provoca cáncer. Entonces le provoca cáncer a Lex Luthor. Esa es en la historia de la Edad Moderna, y es el pedazo que le da a guardar a Batman en la Baticueva. Es el único pedazo de kriptonita que existe en el mundo. Me parece que de esa roca verde se desprenden algunos pedacitos, pero ya no es tanta kriptonita y de tantos colores y de tantas cosas que se inventaron con respecto de la kriptonita. Realmente no es así. Han cambiado mucho las cosas a partir de Crisis en las Tierras Infinitas, que fue en 1985, y que de ahí nace la Edad Moderna. También vamos a dedicar un capítulo del programa, un programa vamos a dedicarlo a hablar de Crisis en las Tierras Infinitas y de todo lo que acomodó y de todo lo que rehizo este evento, porque realmente fue muy importante para DC reacomodar su universo. Algo que a Marvel está pasando, que le pasó antes de Guerras Secretas y que le está pasando en este momento. Realmente Marvel necesita un acomodo de su universo extremadamente bien hecho y extremadamente urgente, porque han salido una de variedad de cosas impresionantes del universo Marvel y creo que ya se le empieza a salir de las manos. Si no lo acomoda, va a necesitar una megaserie donde acomode todo eso que ha estado desacomodando en su universo. Factores, las películas, factores, el universo Ultimate ha venido a desacomodar tremendamente el universo Marvel. Entonces necesita un reacomodo, pero ya para que se vuelvan a acomodar las historias como deben de ser. En general, bueno, pues eso es lo que hay de Superman. Vamos a dedicar más capítulos a hablar de Superman porque es muchísimo, pero muchísimas cosas lo que se pueden comentar. No comentamos nada de Jimmy Olsen, no comentamos nada de Perry White, no comentamos nada de las series animadas, nada más mencionamos la de los 90, en el 96, su primera serie animada fue en el 51. Bueno, muchas cosas que faltaron y lo que ha venido a provocar Superman con Liga de la Justicia, que no hemos hablado tampoco nada de eso. Vamos a dedicar también un programa a hablar de la Liga de la Justicia en cuestión de DC. Y pues bueno, yo creo que muchas cosas se quedan en el tintero. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, alguna corrección también, ¿por qué no? Porque pues no somos perfectos para que todo lo sepamos y tengamos todos los datos. A veces en la cabeza se me van algunas cosas o se me barren algunas cosas, pero bueno, pues todos cometemos esos resbalones. Pero cualquier cosa, con todo gusto está el correo radioarkham1@gmail.com para que ustedes nos manden y tengamos esa comunicación con ustedes. Yo me despido y nos estamos escuchando la siguiente semana con otro capítulo más de Arkham, del cual vamos a hablar ahora de literatura. Les voy a dejar con esa cosquillita y con esa duda de qué voy a hablar el siguiente capítulo para que sea todo más sorpresa. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan aguantado por tanto tiempo, porque ahora sí nos colgamos bastante, pero creo que la situación lo ameritaba mucho. También en algún otro capítulo hablaremos de Krypton, porque Krypton no nada más se queda en un planeta que explotó, tenía edades también y tenía muchas cosas de evolución que son bien interesantes también en la historia de Krypton. No hemos hablado tampoco de la ciudad de Kandor, que la tiene Superman en una botella. Y pues bueno, nos veremos aquí para hablar mucho de Superman y de todo el universo DC y de todo el universo Marvel. Claro que le va a tocar a Marvel, y creo que el primer personaje que vamos a tocar en Marvel es, yo creo que el Hombre Araña,
pero no les voy a decir en qué capítulo para que se queden con la duda y me sigan aquí en Arkham. Y bueno, pues yo me despido. Pásenla muy bien, sueñen mucho, crean mucho, lean mucho, porque Arkham se va a poner muy bueno para que todos comentemos todo lo que leemos. Les agradezco muchísimo, en verdad, y los dejo a todos ustedes. Les agradezco nuevamente que estén escuchándome y les pido que no dejen de hacerlo. Cuídense mucho, pásenla bonito, mucha suerte y nos vemos aquí en Arkham. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice.